Estamos en comunicación directa con Roger Hernández Sánchez, periodista desde allí, desde Perú, periodista de diario El Comercio, sección política. Bueno, Roger, gracias por el contacto, por la comunicación y entrar en tema, básicamente, acerca de esta transición que está viviendo Perú. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes, Julieta, Ezequiel, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Bueno, ¿qué es lo que define hoy el cuadro de situación, la escena política allí con Sagasti como presidente interino? Se ha reconfigurado la escena política. Ciertamente hay que admitir que hoy miércoles es un día muy distinto al sábado y al domingo, días en los cuales la gente estaba apostada en las calles esperando la identificación de personas desaparecidas, de heridos, al igual que la identificación de 2 muertos incluso. Lo que hoy reconfigura el escenario político es la actuación de un grupo de personas que no se esperaba tomen protagonismo a la hora de definir qué es lo que va a suceder el próximo año con las elecciones en Perú. Bien se ha presentado que hemos tenido 4 presidentes en los últimos 5 años, 3 de ellos la semana pasada solamente, y que esto ha generado justamente la inauguración de una bandera de la juventud de cara a hacer un cambio sustancial de cómo se maneja la política y de cómo creen los políticos que deben manejarla. La semana pasada, cuando se presentaban las primeras manifestaciones de este grupo de jóvenes, justamente ellos son este grupo de personas que han liderado las manifestaciones, ha generado que justamente estas personas digan: no finaliza la democracia únicamente con el voto, sino más bien inicia con el voto o con las candidaturas de personas que quieren representarnos específicamente en el Congreso y se extiende hasta el último día de sus gestiones. Ese es el principal reclamo de los jóvenes que, según el Instituto de Estudios Peruanos, una encuesta de hoy, una de las encuestadoras más importantes en Perú, afirma que más del 50% de los jóvenes peruanos de entre 20 y 30 años ha salido a las calles. Es una población dato, ¿no? de 33 ¿Pero millones de personas. ¿qué grado de aceptación, Roger, qué grado de aceptación tiene la figura política de Sagasti para lograr, bueno, unir ese Perú tan desintegrado, tan desunido, teniendo en cuenta, bueno, que sabíamos que, bueno, ha pasado prácticamente toda su carrera en el exterior, un hombre brillante, bueno, con una carrera increíble, pero como que ha pasado y ha forjado toda su carrera en el exterior. Apoyo político ahora, ¿no? Es particularmente llamativo esto porque la persona que fue vacada, que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski, quien inició este quinquenio en 2016, fue Martín Vizcarra. He escuchado hablar mucho de él seguramente en Argentina, ha tenido muy buena aceptación en Perú, incluso con las cifras terribles que nosotros registramos a nivel de pandemia. Somos el país 12 de contagios y no hemos podido afrontar de buen rostro lo que ha significado la crisis a partir del COVID-19. Él nunca ha bajado el 50% de aceptación. La semana pasada, cuando fue vacado e ingresó en su lugar el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, las calles salieron no únicamente para defender a Vizcarra, sino, como les había explicado, para reclamar que la clase política juega en nuestra contra antes que en nuestro favor. Pero ahora que Sagasti toma su lugar, una persona que tiene un perfil totalmente distinto a la clase de personas que hacen política en el Perú. Muchos de ellos empresarios, personas que pueden acceder justamente a representarnos porque pueden liderar una campaña política y cualquier ciudadano de pie. ¿Esto un juega estudiante a no puede. favor o en contra, Roger? Básicamente sí. Es a favor, es totalmente a favor. Lo de Sagasti puede jugar a favor de lo que puede ser conseguir consenso, hablarle a la ciudadanía y a este grupo de personas que están muy molestas, que están indignadas, que están encolerizadas porque no tienen oportunidades, porque no pueden acceder a las mismas cosas que podían acceder a otras generaciones. Y Sagasti sí tiene el capital, al menos como currículum vitae, como trayectoria profesional para hacerlo. Capital político, Sagasti es nuevo en política. No tiene más de 4 o 5 años cuando fundó el Partido Morado junto con Julio Guzmán, una persona que tiene muchas pretensiones de cara a 2021. Tiene condiciones para ser presidente porque tiene un capital político justamente con los jóvenes. Entonces, Sagasti sí podría llevar a cabo una transformación relativa. Se descomprimió la protesta a partir de la asunción de Sagasti. ¿Cómo está el clima de Perú, de la población, el clima político? ¿Esto descomprimió un poco todo el reclamo que había y las críticas? Yo el domingo no hubiera podido responder esta pregunta, creo que ningún peruano hubiera podido. Hoy hay esperanza, hay cierta
se aguarda con cierto optimismo, justamente de personas de mi edad, de mi generación, la posibilidad de que Sagasti se pueda dirigir más allá de un contexto político y que pueda actuar, ejecutar justamente las cosas que ha prometido ayer, justamente en el discurso que ustedes estaban transmitiendo. Hoy podemos decir que las manifestaciones se han reducido, pero que el pliego de reclamos tiene que ser atendido, pues de lo contrario, este grupo de personas, que es un grupo muy heterogéneo, la verdad es que va desde hinchas de los clubes populares en el Perú, como Alianza Lima y Universitario de Deportes, todos bastante jóvenes, hasta personas que montan skate, moteros, grupos estudiantiles, como no. Entonces, es un grupo bastante heterogéneo, es una composición bastante extraña. Hace muchos años, hace más de 2 décadas que no veíamos algo así. Y cuando lo vimos fue por una población totalmente indignada, que iba desde, bueno, muchachos muy jóvenes hasta ancianos. En este caso, son en su mayoría jóvenes que ahora van por la inmunidad parlamentaria. Hoy solicitan que los congresistas no tengan inmunidad parlamentaria. Claro. Y eso no depende necesariamente de Sagasti, eso va a depender en buena parte de lo que Sagasti pueda conversar con el Congreso de la República para decirles, oigan, escuchen, afuera están los manifestantes y si no lo hacen por justicia, al menos háganlo porque la calle ya salió y se despertó. Las democracias se han expresado en gran parte de Latinoamérica, en gran parte del mundo, ¿no? La buena expresión democrática hace que candidatos, bueno, elegidos también por el pueblo, declinen en sus mandatos y tengan la posibilidad del cambio. A partir de este cambio hay todo un panorama que se abre con un clima de elecciones relativamente pronto, ¿no? Para reordenarse allí en Perú. Ese es otro clima sui generis, lamentablemente, a partir de la pandemia. Va a ser muy difícil que las personas que en el Perú, que naturalmente, históricamente hicieron mítines hasta en los puntos más alejados de los departamentos que no estaban cerca a Lima, llegaban. En este caso va a ser muy distinto porque se van a establecer, se comenta, una serie de medidas sanitarias que van a impedir que las personas puedan reunirse con la misma naturalidad que siempre. Sin embargo, justamente de cara a 2021, lo que ha sucedido con la disolución del Congreso en 2019, con lo que ha sucedido hace una semana, se piensa que los partidos de corte novedoso, los que no son históricos, llámese en el Perú, el Partido Aprista Peruano del expresidente Alan García o el Partido Popular Cristiano, que tienen ya una larga data de más de 50 años, o Acción Popular, el partido del cual era el último expresidente Merino, no tengan una cabida que posiblemente sí podían tener de cara a 2021 y que más bien tomen su lugar partidos nuevos que no están vinculados, por ejemplo, al caso de megacorrupción Lava Jato o a lo que ha sucedido últimamente con la crisis política. Se ha reconfigurado el ambiente, de cierta forma. Y quien sepa capitalizar de mejor manera esto, pues seguramente tendrá las mejores posibilidades, las mejores chances de pasar una segunda vuelta que no se disputará en abril, sino en junio. Parte del discurso de Sagasti decía: la política ha sido muy destructiva. Trabajemos por un Perú mejor, más unido, con menos rivalidad y menos confrontamiento, un Perú más inclusivo. Digo, ahí me parece que está un poco de rearmar políticamente a un Perú que necesita indudablemente un líder en forma inminente. ¿Cómo afrontará la pandemia, Roger? Buena parte justamente de lo que mencionabas, Ezequiel, parte de cómo fue la forma de trabajar su capitalización política Martín Vizcarra. Él polarizó perfectamente y condensó ese interés que tenía la gente en que el Congreso escuche. Muchos de sus discursos, muchas de sus presentaciones en público, hasta las más mínimas, donde habían 50 personas, se dirigían también a que el Congreso no nos oye. Entonces, esa fue justamente una de las cosas en las cuales hizo hincapié Sagasti, sin golpear al expresidente, porque sabe que todavía cuenta con un caudal, pero sí haciendo llamamiento a que las cosas se mejoren de cara a cómo se van a llevar ahora el Ejecutivo y el Congreso, respecto a lo que me mencionaban. La pandemia no tiene un avisoramiento muy optimista como el que sí podríamos manejar en el ambiente político. Parte de los problemas que tiene Perú es que a nivel educativo y a nivel sanitario nosotros no contamos con la logística necesaria justamente para gestionar este problema. Si nadie estaba listo, países como el Perú lo estaban mucho menos. Entonces, los hospitales siguen sin existir. Las vacunas siguen tardando y seguirán tardando, y el sistema de salud, si bien se ha descomprimido un poco porque incluso en algunos lugares se ha llegado ya a la inmunidad de rebaño,
los contagios siguen a la orden del día y no se puede reactivar la economía. Se espera, en este caso, que Sagasti despliegue una estrategia relacionada también a la ejecución de partidas presupuestales de emergencia para poder atender oportunamente a las personas que hoy por hoy necesitan justamente trabajar, porque si dejan de trabajar no tienen cómo recibir ingresos, pero que también a la vez no quieren contagiarse. Muchas personas, el empleo en Perú justamente define, es lo que marca el punto de partida en estas cosas. En el Perú muy pocos son formales. Y los informales, aquellas personas que vivían del día a día de la calle, se han visto muy afectadas. Muchos de ellos han marchado la semana pasada. No tienen nada que perder, ciertamente. Entonces, el discurso de Sagasti a nivel sanitario tiene que dirigirse principalmente a la generación de empleo. Vaya Dios a saber cómo va a conciliar eso, porque la empresa privada tampoco quiere ceder mucho de los puntos en los cuales ha ganado terreno en estos tiempos de crispación política, donde ha avanzado con algunos proyectos a través de congresistas que justamente son cuestionados por eso, porque dan pie a que la empresa tenga una posición mucho más protagónica que la gente. Y se espera justamente que Sagasti repotencie con la ejecución de presupuesto en el menor tiempo posible la contención de la pandemia, teniendo en cuenta de que todos nos vamos a ir a las urnas dentro de 6 meses. Es prioritario. Un panorama complicado, difícil, ¿no? Roger. Difícil. Todas las aristas realmente. Difícil, bastante difícil, pero nosotros hemos tomado como ejemplo, y lo digo nosotros porque hay mucha indignación respecto a lo que ha pasado respecto a los manifestantes. Los manifestantes tienen una legitimidad a la hora de expresarse en las calles, y que 2 personas terminen muertas por armamento de la policía ha generado justamente una indignación unánime. Esperemos que la clase política responda por primera vez después de mucho tiempo a la altura de lo que exige la gente, a lo que exige a partir de los puntos de vista de la justicia y de lo que nos ha atendido durante mucho tiempo. Ojalá, es necesario para reconstruir una verdadera democracia. Roger Hernández Sánchez, periodista desde Perú, esperamos contarte nuevamente dentro de poco tiempo con nosotros. Gracias, Julieta. Gracias, Ezequiel. Saludos. Por favor, adiós. Chao.